Programa es ajeno a Universidad 92.1. Los comentarios u opiniones son responsabilidad de las y los productores. Enfrentamientos verbales dentro de la política partidista ataca al hombre y no a sus ideas. Aquí nosotros lo hacemos desde la academia, con base en la investigación. Lo hacemos por la radio, pero sobre todo lo hacemos políticamente hablando. Políticamente hablando. Amplía tu información. Un análisis profesional, académico y formativo de la realidad social, económica y del Estado. Ahora, políticamente hablando. Al aire. Porque la política es inherente al hombre. A continuación, transmitiendo por Universidad 92.1. Ideas políticas que suenan. La libertad de decir las cosas como son. Muy buenos días, estimados amigos, bienvenidos a otra edición de Políticamente Hablando. Hoy jueves 5 de mayo es un gusto estar con ustedes acompañándolos durante otra hora de programa, así como siempre lo hacemos desde el espacio de Escuela de Ciencia Política para promover el análisis crítico dentro de la sociedad. Es para nosotros un gusto. El coordinador general de este programa es el doctor Mario Roberto Morales, a quien saludo como siempre con mucho entusiasmo por cada programa que realizamos los jueves. ¿Qué tal, Carla? Muy buenos días. Carla Roldán, quien les saluda, y hoy vamos a iniciar el programa con el título Gramsci, Mariátegui y la cultura. Como bien lo anunciamos en nuestras redes sociales, hoy tenemos como invitado al doctor José Falconi, quien está con nosotros en Guatemala desde el día de ayer. Inmediatamente se dirigió a la Escuela de Ciencia Política para poder impartir también el seminario con este mismo nombre, sobre Gramsci, Mariátegui y la cultura. Entonces, acerca de eso les vamos a estar conversando, pero también vamos a aclarar algunos términos y temas que son importantes para nuestra audiencia. Les recuerdo, como todos los jueves, que los teléfonos disponibles son 2207-9017 y 2207-9018. En redes sociales nos encuentra como Políticamente Hablando en Facebook y en Twitter como ECP-USAC. Recuerda también que puede escuchar este programa en línea a través de www.radiousac.tk. Y entonces, antes de presentar a nuestro invitado formalmente, les dejo con la acostumbrada introducción del doctor Mario Roberto Morales. Gracias, Carla. Bueno, estos días hemos estado conversando acerca de la importancia que tiene la cultura como objeto de estudio de las ciencias sociales, ¿no? Tanto la ideología como la cultura son hechos sociales y el hecho social es el objeto de estudio de las ciencias sociales, de modo que la cultura no se escapa del análisis de la ciencia social. Y en tal sentido, el seminario que nuestro buen amigo José Falconi, del Departamento de Historia del Arte de la Universidad de Harvard, empezó a impartir ayer en la Escuela de Ciencia Política de 5 a 8 de la noche, sigue hoy y sigue mañana. Este seminario tiene la virtud de poner en contacto a científicos sociales y humanistas en un objeto de estudio común, que es la creación artística, la creación estética, el arte, la cultura y la ideología, ¿no? Es interesante que países como el nuestro, en general países como todos los de la América Latina, tengan un desarrollo económico y político que se suele llamar atrasado en relación a los modelos del primer mundo, y que por el contrario su expresión artística sea de primera línea, también remitido al primer mundo, ¿no? Y esto no de ahora, de hace mucho tiempo. La literatura latinoamericana se viene codeando con la del resto del mundo desde hace muchísimo tiempo. El arte latinoamericano igual. Y en ese sentido, es necesario explicar a qué se debe este desarrollo desigual, ¿no? Tenemos economías atrasadas, tenemos política atrasada, tenemos cultura cívica atrasada, y sin embargo artistas, individuos o grupos, ¿no?, que dialogan con el discurso estético del primer mundo. Esto vale la pena explicarlo y es uno de los ejes del seminario que nuestro amigo José Falconi está desarrollando en la Escuela de Ciencia Política. En general, en Guatemala, por lo menos, ¿no?, la cultura no ha sido objeto de estudio de las ciencias sociales. Lamentablemente, lastimosamente, los científicos sociales se han dedicado a unos enfoques cuantitativos del hecho social, lo miden, lo explican,
pero dejan de lado la dimensión subjetiva de los hechos sociales, es decir, las mentalidades, las ideologías, los sentimientos, no digamos la experiencia estética de las personas. Y con eso se echa de lado también todo el mundo simbólico, incluso la simbología del poder, ¿no? El estudio de la simbología del poder político. Y me parece que es un gran vacío de las ciencias sociales nuestras. Y ese fue uno de los motivos por los cuales yo invité a José a dar este seminario a la escuela. Y naturalmente, pues él está echando mano de Gramsci, de Mariátegui, de algunos autores de la Escuela de Frankfurt, para explicar esto de cara al marxismo clásico, de cara a las versiones stalinistas del arte, en fin, y la cultura, en un esfuerzo por hacer comprender tanto a humanistas como a científicos sociales que comparten un mismo objeto de estudio, aunque lo enfoquen desde diferentes perspectivas, ¿no? Así que, dicho esto, yo dejo a Carla con José para que lo presente formalmente y empecemos la entrevista. Carla. Muchísimas gracias. Recordarles también que esta es una actividad nuevamente del Centro de Estudios Latinoamericanos Manuel Galich, al cual están cordialmente invitados a asistir. Pueden abocarse al salón de 210 en el segundo nivel de la Escuela de Ciencia Política y pues brindarnos también sus datos para poder enviarles el material que se está manejando para dicho seminario. Con mucho gusto pueden escribirnos a nuestro correo, es politicamentehablando@usac@gmail.com. Ahora entonces es el turno para presentar al doctor José Falconi, quien es investigador en el Departamento de Historia del Arte y Arquitectura de Harvard, universidad en la cual recibió su doctorado en literaturas románticas. Su área de especialización, Su área de especialización es la teoría del paisaje en la tradición de las artes visuales latinoamericanas y en la teoría ética en la estética contemporánea. En Latinoamérica ha sido profesor visitante en la Cátedra de Estética en la Universidad de Chile en 2012 y en la Universidad Nacional de Colombia 2013. Y sus últimas publicaciones académicas incluyen títulos como A Principality of Its Own, coeditada con Gabriela Rangel, The Other Latinos en 2007, coeditada con José Antonio Mazzotti, Portraits of an Invisible Country en 2010 y A Singular Plurality, The Works of Darío Escobar. The Great Swindle, en octubre de este año también aparecerá su siguiente volumen académico Ad Usum, The Works of Pedro Reyes. Así que sin más que agregar, es un honor tenerlo por acá. Bienvenido, José, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Carla y Mario Roberto por la invitación. Feliz de estar aquí, de poder conversar con ustedes un poquito acerca de lo que nos apasiona, que creo que es el hecho cultural dentro de un espacio tan rico como es Guatemala, ¿no? Entonces, a la orden. Muchas gracias, José. Gracias por madrugar también con nosotros. Vamos a iniciar entonces con algunas de las interrogantes que tenemos preparadas para ti el día de hoy. Y creo que es importante iniciar que nos expliques por qué el arte y en general la cultura son objeto de estudio de las humanidades y en las ciencias sociales y en qué se difieren estos enfoques, en qué difieren. Creo que ya Mario Roberto, por un lado, puso el primer punto sobre las sillas, es decir, ver que dentro de nuestro supuestamente perenne atraso de como países atrasados entre comillas, ¿no? Aquello que sí llegó a ser modernizado de alguna manera fue la cultura. Entonces tienes realmente un campo de acción muy disímil dentro de es decir, hay una diferenciación, hay una separación muy amplia entre cómo se maneja el campo cultural, o qué es lo que está produciendo el campo cultural, con aquellos otros órdenes de las otras partes de la vida. Ya desde los años 20, básicamente, de 1920, quizás con las primeras vanguardias, quizás después, con la llegada de la relocalización de las vanguardias en nuestros continentes, es decir, pensemos en Asturias, en Carpentier, pensemos en esa generación de gente que trajo las vanguardias a nuestros países, ¿no? Ya estamos hablando de un arte latinoamericano que, como bien dice Mario Roberto, está en completa sincronía, si queremos llamarlo así, y sino también a la vanguardia de
cualquier tipo de producción cultural mundial. Mientras que en términos materiales, en términos materiales no la teníamos así. Es decir, ningún proceso desarrollista, ni el más exitoso, pensemos en el caso de Venezuela con el petróleo, pensemos en el caso de Brasil, a partir de los años 40 a los años 60 con la creación de Brasilia, pensemos en el México del milagro económico mexicano, todos terminan cayéndose. No hay realmente ninguno llegó a culminar en una suerte de desarrollo de la manera que sí ha culminado con las artes. Entonces hay un espacio, hay una brecha muy grande entre el desarrollo material y social de nuestros países y el desarrollo cultural del mismo. Ese hueco, ese vacío, es el vacío que tenemos que explorar nosotros, que tenemos que entender, porque se producen muchos símbolos y mucho trabajo simbólico y de significado en la cultura que de alguna manera permea o se pierde dentro de ese hueco, como digo, debido a nuestra disfuncionalidad, entre comillas. No son directas en ese lado. Es decir, el aparato, la estructura económica es una, mientras que el aparato productivo, es decir, cultural es otro, de alguna manera. Están trabajando en órdenes distintos, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, evidentemente, y es ahí donde uno quiere, o creo que uno tiene que incidir con respecto a las ciencias sociales. Es decir, si es que solamente ve la parte productiva material, o la parte de cultura básicamente industrial nada más, es decir, si pierde y no ve la parte de la cultura, de la creación de la cultura y del arte, termina perdiendo, como digo, un fenómeno muy grande, porque justamente existe esa disimilitud de órdenes. Entonces, para nosotros es importante poder tener en cuenta que muchos de los aspectos importantes y fundamentales que están manejándose en la actualidad dentro del ámbito internacional, Guatemala tiene una posición muy particular dentro del ámbito internacional en el arte contemporáneo, por ejemplo, el arte visual contemporáneo, ni qué decirlo de literatura, tienen ustedes un premio Nobel, es decir, y ya un sinnúmero importante de escritores, es decir, ya hay eso, y es importante poder dar cuenta de aquello, ¿no? Sí, específicamente esa es la segunda pregunta que teníamos preparada, ya que tú hablabas acerca del caso de Latinoamérica, de enfocarnos precisamente en Guatemala. ¿Cómo ha sido la historia del arte en Guatemala en relación con su evolución política y económica? Es que justamente es eso, ¿no? Es decir, es básicamente ver en un país de tanto atraso, lamentablemente, tanto atraso económico, cultural, un atraso social, existe culturalmente un país tan rico, y un país que ha producido por lo menos, yo te diría, dentro de las artes visuales, por lo menos 2 o 3 rotundos mayores, si queremos llamarlo así, comenzando con Carlos Mérida. Es decir, tienes básicamente que casi uno de los primeros modernizadores del arte latinoamericano, no el arte guatemalteco, del arte latinoamericano, se llama Carlos Mérida, que es guatemalteco. Es decir, y tienes a la par a Miguel Ángel Asturias y a una serie de otra gente, ¿no? Es decir, a Monterroso, como escritores nada más. Es decir, y dentro del arte latinoamericano, en los últimos 30 o 40 años, que es la parte donde yo trabajo, lo que tienes es realmente una fuerza inusitada del arte guatemalteco. Tienes un rotundo mayor que se llamó Aníbal López, y que lamentablemente falleció hace muy poco, y que muy poca gente conoce aquí, ¿no? Es decir, dentro de este propio país. Sin embargo, su obra es tan interesante, tan productiva para poder entender a esta sociedad, que es de donde nos estamos partiendo con Mario Roberto. Algo, si es que no nos basamos en ello, si es que no podemos poner ojo a ello, vamos a perder mucho, porque vamos a terminar quedándonos en solamente una visión muy reducida de todos los ámbitos de la vida cotidiana de este país. Así es, tenemos un saludo por parte de nuestro radioescucha Víctor Gutiérrez, quien dice que gracias por este buen programa para los que se les imposibilita asistir al seminario. Uh-huh. Así que un saludo para ti también. Gracias. Bueno, vamos entonces con la última pregunta de este bloque, ya pronto nos tenemos que ir a la pausa, uh-huh. Pero hablando de esta
situación de los guatemaltecos, ¿verdad? Y cómo es entonces los guatemaltecos están lejos de la posibilidad de apropiarse de la creación de sus artistas. Pero ¿por qué es entonces importante y necesario que aprendan a apropiarse de esto? Porque el artista en general, el artista en general, el buen artista, cuando produce buen arte, estás trayendo siempre cosas disímiles a un mismo plano. En ese momento de la producción artística, provee unas nuevas maneras de poder entender la realidad. Es decir, si es que podemos entender bien las obras de Aníbal López, podemos entender bien las obras de los nuevos muchachos que están trabajando, o incluso revisar por qué tenemos que regresar a Asturias, por qué tenemos que regresar a Monterroso, por qué tenemos que regresar a obras de Mario Roberto, algunas cosas de otros escritores, justamente es por eso, es porque es necesario. Es decir, dentro del arte, el arte te provee nuevas vetas, ¿no? En ese lado. Y en el caso pongamos el caso de Aníbal, Aníbal y tú, pongámoslos uno al lado del otro. Ahí lo que tienes es una veta de marginalidad muy particular, que sin eso, si no entiendes la noción de marginalidad, casi como centro de la manera en la cual se hace el arte aquí, es decir, uno pierde mucho. Uno pierde muchísimo. Uno está perdiendo realmente, el centro de el magma central de la creatividad de ese país. Es decir, eso es fundamental en ese lado. Es decir, es por eso que se vuelve casi urgente poder entender obras de la magnitud de Aníbal, que son gente que está siempre como a la vanguardia. O sea, son artistas vanguardistas. Y por lo tanto, recién estamos cogiendo, o sea, después de 20 años estamos recién llegando hacia ellos. Bueno, entonces vamos a continuar. Yo creo que esta pregunta es importante empezarla, tal vez la vamos a dejar un poco entrecortada, pero vamos a hablar entonces ¿por qué hablar de Gramsci, de Mariátegui en este seminario sobre la cultura y las ciencias sociales en la Escuela de Ciencia Política. Vamos a iniciar con esta pregunta y como les comentaba ya vamos próximos a la pausa, pero nos podrías poner en contexto para que entonces nuestros amigos nos escuchen después de esta Sin duda, simple y llanamente porque creo que Gramsci y Mariátegui fueron grandes renovadores del marxismo. De alguna manera fueron también los más grandes traductores del marxismo, que se basaba en el proletariado, a sociedades que eran campesinas de alguna manera. Es decir, el sur de Italia y el Perú y Latinoamérica en general lo eran. Y por lo tanto, en esa traducción, ellos entienden el fenómeno cultural de una manera particular e significativa e importante dentro del mundo, dentro del proceso revolucionario, si queremos llamarlo así, pero sobre todo para poder entender el fenómeno social. Esa es la parte central. Al momento que ellos traducen el marxismo a una sociedad ya campesina, ¿no? Con lo que pasaba en el Perú, o pasaba en el sur de Italia, lo que estás entendiendo ya es que te das cuenta que hay un aspecto afectivo, si queremos llamarlo así, dentro de esos órdenes y que son necesarios y que están dados por la cultura. Y por lo tanto, eso es lo que queremos ver. Muy bien, y con eso entonces vamos a volver, así que no cambies de programa. En un momento seguimos el análisis profesional, académico y formativo por la radio. Políticamente hablando. Políticamente hablando. 60 segundos con el arte. Un tiempo atrás creí vivir la perfección. Es una estrella que